cuando di síndrome meningio, para los que estuvieron esa vez en la clase, bueno, básicamente lo que uno explica cuando da la clase de síndrome meningio / encefalítico son los signos y síntomas que deberías reconocer en el examen, y esta es de ahora la parte clínica, es decir, aprender a reconocer eventualmente el patógeno que genera la infección. Por ahí algunas diapositivas son parecidas o repetidas a la primera clase, pero se complementan con otras después. Siempre pensar esto, es una emergencia médica. Yo cada vez que pienso que hay una infección del sistema nervioso, ya sea una meningitis / encefalitis o una lesión ocupante como puede ser un absceso, siempre debe encararse como una infección del sistema nervioso, y esto es una urgencia, dado que el no tratamiento o el no reconocimiento conlleva siempre una alta morbilidad y mortalidad. Por supuesto que para poder diagnosticar debo sospechar la condición, y para eso también debo poder pensar en un tratamiento empírico oportuno. Recuerden que muchos de los cultivos, cuando se producen estas infecciones, pueden estar recién positivos a las 48 o 72 horas, y entonces un tratamiento empírico siempre es una aproximación oportuna para el paciente. A la hora de clasificarla, bueno, según el compartimiento que está afectado, uno puede hablar de que esto es una meningitis. Si compromete el encéfalo y ya tiene agregado compromiso del sensorio, hablamos de encefalitis. No obstante, si la lesión es única, focal, y genera efecto de masa, puede ser un absceso, o bien simplemente una mielitis puede ser la única forma de presentación de las infecciones. Cada vez que uno habla de infecciones es importante que sepa que en el caso de las meningitis es una reacción del huésped ante la presencia de un germen o de otro agente que puede ser no un germen. Por ejemplo, la infiltración de células neoplásicas también desencadena una respuesta inflamatoria, y entonces eso va a generar una meningitis. Dependiendo, como les decía, de dónde está o cuál es el compartimiento afectado, uno puede decir, bueno, esto solo es meninge, o es meninges y encéfalo, o es meninges más médula y raíces. Bueno, así básicamente irá haciendo la discriminación semiológica dependiendo de las estructuras que se vayan afectando. Siempre es importante tener en cuenta a qué huésped afecta, la edad del huésped, en qué contexto se da, si se da en un contexto hospitalario o esto es de la comunidad. Y es necesario también, en el caso de las infecciones del sistema nervioso central, que uno pueda tener en cuenta cuál es el foco extraneurológico del cual deriva eventualmente el agente infeccioso. A la hora de clasificar rápidamente las meningitis, porque esto lo vimos en la clase de semio, uno tiene que tener en mente siempre dos clasificaciones. Acorde a la etiología, en la mayoría de los casos la etiología es infecciosa, a la cabeza las causas bacterianas. No obstante, siempre también tenemos que pensar que puede haber causas no infecciosas, y ahí los fenómenos inmunomediados juegan un papel importante, pero no obstante, la infiltración neoplásica también puede ser la forma de presentación de un síndrome meningio. Respecto del tiempo en el que transcurren, uno debería pensar, esto tiene menos de 7 días y es algo agudo, o lleva más de 4 semanas y estamos hablando de algo crónico, o esto es algo que se repite en el tiempo, generalmente por un fenómeno inmunomediado o idiosincrático, y es recurrente. Cuando hablo de agudo, también uno podría decir, bueno, esto tiene origen viral, esto es generado por un virus y se comportará como una meningitis aséptica, como vamos a ver más adelante, o no tiene nada que ver con virus y es claramente una infección generada de un aumento de células, proteínas de índole bacteriana. Esto ya lo vimos, también pensar siempre en la triada, y cada vez que uno piensa en la triada está obligado a seguir el camino, que básicamente es realizar una punción lumbar para confirmar si existe o no inflamación / infección del líquido cefalorraquídeo. Puede pasar que la triada no esté completa y yo solo tenga cefalea y fiebre, o puedo tener cefalea y meningismo. Entonces siempre también tener en cuenta el contexto y el tipo de huésped. Los inmunocomprometidos por ahí no hacen tanta fiebre, o los pacientes ancianos tal vez no tienen tanto meningismo, o tienen un pseudomeningismo producto de un cuadro de artrosis cervical. Entonces siempre es importante tener en cuenta los síntomas y el contexto del paciente. Si hay compromiso de la conciencia, esto ya suena más a favor de pensar que además de las meninges tenemos el encéfalo afectado.
Por supuesto que, como les decía, si uno sospecha que esto es un síndrome meningio, porque tiene síntomas, encuentra signos, el líquido cefalorraquídeo es mandatorio. Yo necesito sí o sí, cada vez que sospecho que hay una infección, meningitis / encefalitis, tener una muestra de líquido cefalorraquídeo para poder confirmar o descartar el diagnóstico. Por supuesto que conocer cuáles son los parámetros de un líquido normal nos va a poder ayudar a diferenciar si esto tiene un compromiso más inflamatorio o nos orienta a sospechar una etiología bacteriana, micótica, tuberculosa, por ejemplo. Entonces, para eso es fundamental, como ya vamos a ver, conocer las características del líquido. Esto también yo ya lo mencioné en la clase de semiología. Cuando se realiza la punción lumbar, uno debería tener en cuenta qué cosas quiere investigar o qué cosas quiere estudiar en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, a nadie se le niega hacer un físico-químico. Estudiar el físico-químico me permite saber cantidad de células, proteínas, cantidad de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Me puede servir también para medir la presión de apertura y de cierre del líquido cefalorraquídeo. Tener una muestra me permite hacer coloraciones para separar si esto es gram positivo, gram negativo, o tinta china en el caso del criptococo. Me permite cultivar el líquido para los gérmenes que son los más comúnmente involucrados, pero también para otros gérmenes atípicos, hongos o bacilos ácido alcohol resistentes. Me permite buscar anticuerpos, me permite determinar las pruebas en reacción de cadena de polimerasa para los virus, me permite estudiar la citología, es decir, las características de esos linfocitos que encuentro en el líquido cefalorraquídeo, para ver si son linfocitos típicos o atípicos, o hay otro tipo de célula diferente que haya podido infiltrar el líquido cefalorraquídeo. Por supuesto que si sospecho algo viral, además de pedir las PCRs en el líquido cefalorraquídeo, uno debería aparejar esto solicitando las serologías en suero. Estas son las características del líquido y esto es lo que ustedes sí o sí tienen que saber para poder reconocer después las diferentes categorías de líquidos patológicos. Yo siempre digo lo mismo, esto es lo que ustedes tienen que conocer cuando se reciban de médico, cuando estén en una guardia independiente, si son o no después neurólogos clínicos, esto no lo pueden obviar. El líquido es claro, cristal de roca, tiene una presión de apertura que, dependiendo si la mido en milímetros de mercurio o en centímetros de agua, varía, pero estos son los valores normales. Tiene de 1 a 5 células, y estas células son mononucleares. Proteínas tiene, dependiendo también de las unidades en cada laboratorio, uno tiene que familiarizarse con las unidades del laboratorio, tiene de 10 a 45 miligramos por cada 100 mililitros, o tiene 0.10 a 0.45 gramos por ciento, y tener en cuenta que la glucosa es la mitad de lo que encontramos en el suero. Por lo tanto, siempre es importante punzar y tener una muestra de glucosa en sangre para poder comparar los valores. Por supuesto que después, dependiendo de la cantidad de células, del tipo de célula, la cantidad de proteínas, de glucosa, uno va a poder aproximarse. Una característica típica es que las meningitis bacterianas elevan la cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, aumentan la celularidad por 5 a 10, con predominio de neutrófilos, ¿sí? La glucorraquia puede mantenerse casi normal o ligeramente baja, pero a diferencia, por ejemplo, de una meningitis micótica o tuberculosa, lo primero que cae es la concentración de glucorraquia en el líquido cefalorraquídeo, y es mucho más baja de los niveles, casi indetectable en algunos casos, y son características de los hongos y sobre todo de TBC. Pero bueno, para seguir avanzando, además de aproximarnos en las características físico-químicas del líquido cefalorraquídeo, uno después necesita pilares, necesita tener el cultivo de la muestra, necesita determinar las PCR, y de esa manera entonces va también separando las aguas o confirma el agente etiológico. Las PCR en el líquido cefalorraquídeo, cuando sospecho una etiología viral, tienen una alta sensibilidad y especificidad, como se muestra acá. Fíjense que las PCR que podemos realizar en el líquido cefalorraquídeo son para virus herpes virus citomegalo, varicela, virus JC, en el caso de pacientes con sospecha de algún tipo de inmunocompromiso, o enterovirus. Esto es muy importante, como les decía, por la alta sensibilidad y especificidad. La TBC también, cuando es una de las etiologías sospechosas, uno sabe que necesita cultivo sí o sí diagnóstico. Los cultivos para TBC lamentablemente son de lento crecimiento, y entonces
se positivizan recién a los 45-60 días. Entonces, para poder iniciar un tratamiento empírico, o al menos aproximarnos en la sospecha, la PCR también tiene una buena sensibilidad, una sensibilidad que es variable, pero es buena en última instancia, y una buena especificidad. Entonces, cuando uno pide, si hay sospecha de TBC, además de poderme aproximar que tiene la glucorraquia baja, que tiene un poquito de aumento de las células con predominio del linfocito, uno también debería decir, bueno, a ver, tengo una PCR y además de tener una PCR voy esperando el cultivo, pero esa PCR positiva me habilita a poder comenzar un tratamiento anti-TBC. Sin embargo, fuera de líquidos patológicos con alta celularidad, aumento de las proteínas, lo que nos puede pasar en muchas circunstancias es que tengamos un líquido claro. Si yo les digo que el líquido es cristal de roca, el líquido en condiciones normales, bueno, el líquido también puede venir clarito, casi cristal de roca, en el caso de las meningitis virales, ¿sí? Tienen, por supuesto, un curso mucho más benigno, esto de que no tengan tanta cambio en la morfología del líquido, como tampoco aumenten las células o aumenten tanto las proteínas, le da un curso mucho más benigno, porque habla que la respuesta inflamatoria estuvo presente, pero no fue una respuesta inflamatoria exagerada. En la mayoría de los casos, como les decía, la etiología es viral. Generalmente la presentación es el inicio de un cuadro sistémico que puede ser precedido por un compromiso de vías respiratorias, tos, expectoración, mocos, ¿sí? O puede estar precedido por un cuadro gastrointestinal, un cuadro de diarrea, vómitos o náuseas que preceden a los síntomas de la fase meningia, es decir, al cuadro de cefalea, fiebre y signos meningios. Siempre es importante poder encontrar un disparador o qué cuadro puede haber precedido a el síndrome meningio. Es raro encontrar convulsiones, deterioro del sensorio hasta llegar a coma cuando un paciente tiene una meningitis aséptica. Lo más típico es que el paciente tenga fiebre, malestar, el dolor de cabeza. El tratamiento termina siempre siendo sintomático porque en la mayoría de los casos la meningitis aséptica es explicada por enterovirus y de esta manera entonces solo tratamos los síntomas que generan disconfort al paciente. Por supuesto que siempre hay que tratar de también estar atento a cuáles pueden haber sido las vías que llevaron a estos virus al sistema nervioso central. Muchas veces puede ser la entrada a través de la cintilla olfatoria, o a veces un cuadro hematógeno. Como yo le decía, si tuvo algo respiratorio, algo gastrointestinal, lo más típico es que sea algo más hematógeno. Pero como les decía, tienen un comportamiento benigno, ¿sí? Y en la mayoría de los casos la etiología al ser enterovirus, entonces obliga a un tratamiento solo de sostén. Otra causa de meningitis aséptica, tal vez, digamos, más rara en su presentación, pueden ser los herpes virus, el herpes virus simple, ¿sí? Puede ser en 1 a 3% responsable de los casos de meningitis aséptica. El HIV también, como forma de presentación en su debut, puede hacer un cuadro de meningitis aséptica. Por supuesto que si uno ya, digamos, tiene más sospecha de que esto es un herpes virus, bueno, tiene tratamientos específicos, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, como yo les había dicho, 80-90%, el cuadro es generado por enterovirus. Pero la única manera de saber si el enterovirus era el responsable o no un herpes es haciendo las pruebas de PCR en el líquido cefalorraquídeo. Por más que el líquido sea inocente a simple vista o en el examen físico-químico, estamos obligados a realizar los estudios de PCR. Otras causas de meningitis aséptica, y por eso nos sirve poder enviar el líquido para diferentes pruebas, también son las enfermedades, como les había dicho, autoinmune, a la cabeza sarcoidosis. La sarcoidosis puede debutar con una meningitis aséptica. Por supuesto que acá también el cuadro sistémico va a ayudar, si tiene, digamos, parámetros de inflamación eritro, PCR aumentada, si tiene un valor de ECA aumentado, ni hablar, si tiene, digamos, lesiones en la tomografía de tórax, también pensar. Pero acá, digamos, como le digo, yo creo que acá siempre lo que sirve es poder investigar todo lo que uno más pueda en el líquido cefalorraquídeo, tener PCR negativa, tener pinzones de Gram negativa, cultivos negativos, para pensar después en las causas no infecciosas, porque el tratamiento termina siendo completamente diferente. Sospechar, como les decía, las enfermedades autoinmunes,
buscar que esto no sea la expresión o la manifestación de un cáncer también. Saliendo entonces de lo que son las meningitis asépticas o a líquido claro, las meningitis sépticas, o en este caso bacterianas, son las que tienen una mayor trascendencia. El cuadro sí es más florido, además de cefalea, fiebre. Uno puede encontrar otras alteraciones en la esfera cognitiva. Dependiendo del patógeno también, algunos pacientes pueden debutar con un ACV porque hay trombosis arteriales o venosas, puede el paciente también tener crisis comiciales, compromiso de pares craneales bajos, si hay mucha inflamación del líquido cefalorraquídeo, los pares craneales, sobre todo los que están bien localizados, digamos, a nivel de la base del cráneo, pueden sufrir inflamación por este proceso inflamatorio que tienen las mismas meninges. Siempre es importante buscar los síntomas que nos puedan también ayudar a sospechar, en el caso de los neonatos o los ancianos por ahí no hacen tanta fiebre o solo tienen cefalea, pero si un paciente tiene mayor alteración del estado de conciencia, ese tal vez puede ser más el indicador y no tanto la búsqueda de fiebre. Los niños también por ahí tienen mayor irritabilidad, están como más letárgicos, y ese puede ser el indicatorio de que está sucediendo algo y no tanto la presencia de rigidez de nuca, por ejemplo. En el caso de la meningitis por meningococo, hay signos sistémicos, sobre todo compromiso en piel y mucosas, la presencia de petequias, que pueden ayudar a sospechar también el patógeno. Estos son los gérmenes más frecuentemente involucrados a la hora de pensar, cuando trato empíricamente una meningitis bacteriana, dependiendo de la edad del huésped y de la condición, cuáles son los patógenos que inicialmente o en la cabeza debería tener para ir y tratar, ¿sí? Neumococo, Neisseria meningitidis, Listeria monocitogena en el caso de pacientes en los extremos de la vida o con inmunocompromiso, ¿sí? Estreptococo si es un recién nacido porque atravesó el canal del parto. Bueno, todo esto es importante tener en cuenta. Siempre ante la sospecha diagnóstica uno debe iniciar tratamiento empírico, como les decía, los cultivos se positivizan entre las 48 a 72 horas, por lo tanto yo debo iniciar un tratamiento empírico en ese transcurso. Este es el cuadrito de los tratamientos empíricos, creo que esto ya se lo había mostrado cuando fue la clase de semio, ¿sí? Uno divide, o según las columnas, debería tener en cuenta la edad del paciente, el patógeno involucrado, qué antibiótico es de primera elección y qué alternativa tengo. Y esto es fácil si uno lo memoriza. A ver, divido a los pacientes neonatos, después divido a los pacientes de 3 a 18 años, a pacientes que se encuentran en el grupo en el que estamos nosotros, 18 a 50 años, y mayores de 50 años. Siempre en los extremos de la vida o en los últimos grupos, es decir, en los menores de 3 meses y en los mayores de 50 años, los patógenos son muy parecidos. Predomina el estreptococo del grupo B porque atraviesa el canal del parto, y por eso esto es muy importante que la obstetra siempre pesquise en una mujer embarazada si puede estar o no colonizada con estreptococo del grupo B, y eventualmente si está colonizada trate esa infección. Debo también tener en cuenta que la Listeria predomina, fíjense, en estos grupos de los extremos de la vida, los bacilos gram negativos como Escherichia coli, y en menor frecuencia el neumococo está presente. Pero debido entonces a la presencia de Listeria, estreptococo del grupo B, bacilos gram negativo, es que el tratamiento antibiótico va dirigido a usar ampicilina para tratar la Listeria, más el agregado de una cefalosporina de tercera generación para tratar los bacilos gram negativo, eventualmente el neumococo, pero como también puede haber algo de resistencia del estreptococo neumonía a céfalos de tercera, entonces que agrego banco. Una vez que el cultivo se positiviza, uno puede también simplificar el esquema, pero este sería el esquema empírico. En niños que tienen más de 3 meses a 18 años, bueno, ya no predomina tanto el estreptococo del grupo B ni la Escherichia coli, sino que acá Neisseria meningitidis empieza a tener un papel mucho más importante, seguido por el neumococo. El tratamiento se simplifica porque ya no tengo Listeria, entonces no tengo que utilizar ampicilina, solo uso una céfalo de tercera más banco. Lo mismo pasa en el grupo siguiente, neumococo ya tiene un papel mucho más predominante, el esquema se repite igual que al segundo grupo. Y si me voy al último grupo, bueno, vuelvo a pensar como si fueran los neonatos, agrego Listeria nuevamente, los bacilos gram negativos, el neumococo, entonces el esquema es ampicilina más céfalo de tercera, que generalmente es ceftriaxona,
más vancomicina. Vuelvo a decir, esto es el esquema empírico, cuando ya tengo el cultivo, el tratamiento se simplifica. Perdón, una Sí, consultita. O sea, no entiendo si es... ¿puede volver a la diapo de atrás? Perdón. sí, Sí. En los menores de 3 meses y mayores de 50 años, no entiendo, o sea, es ampicilina más ceftriaxona o cefotaxima más vancomicina, o sea, son exacto. tres drogas que vos le das. Son tres drogas. Antes era ampicilina más ceftriaxona generalmente, o si no tenía ceftriaxona o tenía algún tipo de alergia, cefotaxima. Hoy en día, debido a que algunas cepas de neumococo, por más que vengan de la comunidad, tienen resistencia a una céfalo de tercera, entonces se agrega banco. En la Ah, mayoría de ok. los casos, después esto se simplifica, por ya indicación de nuestros infectólogos. Pero si yo tuviera que pensar el esquema empírico en un menor de 3 meses o en una persona mayor de 50 o que tiene algún grado de inmunocompromiso, es ampicilina más ceftriaxona más vancomicina. Ese es el esquema empírico. Como les digo, esto después se simplifica generalmente a las 48, 72 horas. Si ya no hay presencia de listeria, sale la ampicilina. Si vemos que la sensibilidad del neumococo que está presente es a ceftriaxona, entonces ya no necesitaría banco. ¿Sí? Eso uno lo va simplificando acorde a la información que ya nos da bacteriología. Pero este es el tratamiento que debe sí o sí tener el paciente, en este caso el niño o el adulto. ¿Sí? Perfecto. No tratada, digamos, una meningitis de índole bacteriana, bueno, yo les había mencionado que la morbimortalidad es alta y los pacientes pueden quedar no solamente con deterioro cognitivo, crisis comiciales, sino que también pueden tener episodios, pueden tener hidrocefalia. Estas son resonancias magnéticas en donde uno puede ver en una secuencia sin contraste cómo se encuentran dilatados los espacios subaracnoideos, y esto básicamente es por la presencia de un material inflamatorio barra purulento en los surcos, ¿sí? Que después en las técnicas con contraste se insinúan y se aclaran mucho más. Sin embargo, es importante también reconocer que dependiendo del patógeno, supongamos que yo sospecho de que hay un meningococo involucrado. Bueno, cada vez que uno sospecha que puede haber un meningococo involucrado, requiero de no solamente tratar al paciente que tiene la meningitis por el meningococo, sino que también tengo que hacer una profilaxis con antibiótico para los grupos que han sido cercanos a ese paciente, familiares, los mismos profesionales de la salud que estuvieron en contacto, ni hablar si son poblaciones cerradas, por ejemplo, en un jardín de infante, o antes cuando había servicio militar también, era muy común que uno tuviera que hacer la profilaxis para aquellos que estuvieron en contacto, ¿sí? Generalmente la profilaxis se puede utilizar ceftriaxona, 500 miligramos, o se puede utilizar una única dosis de acitromicina, pero esto es importante. Debo pensar, digamos, cuáles fueron los contactos en las primeras 24 horas de ese paciente y hacer el tratamiento quimioprofiláctico, ¿sí? Esto es por un par de 3 días, en algunos casos dicen 24 horas, generalmente uno lo puede extender 2 días, pero sí o sí esto necesito reconocerlo para poder ofrecer el tratamiento. Complicaciones, como les había mencionado, hidrocefalia, absceso, trombosis arterial o venosa, un infarto. Bueno, son complicaciones que uno debería poder minimizar o evitar en el caso de aquellos pacientes que llegan tardíamente o que son reconocidos tardíamente. Esto un poco lo que les había mencionado, colecciones, ¿sí? Esta imagen hipodensa que podemos ver acá en la región frontal, que después cuando uno administra contraste ya claramente se delimita, o fíjense el anillo que forma de forma incompleta. Digamos, estas colecciones uno las podría evitar, o podría evitar estas consecuencias en pacientes que son tratados oportunamente. La ventriculitis no la vemos tan frecuentemente, pero si se presenta es grave porque el líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos casi como que escapa al manejo convencional de las meningitis, entonces uno tiene que hacer punciones lumbares seriadas para poder administrar los antibióticos, así que es muy difícil de tratar y muchas veces los pacientes fallecen por la complicación que significa instilar el antibiótico en el líquido cefalorraquídeo.
Otra de las complicaciones, las lesiones ocupantes, con presencia de pus en los astas ventriculares. Todas estas cosas, como le digo, no las vemos hoy en día. La verdad que en la mayoría de los casos, cuando uno sospecha de que hay un cuadro infeccioso, los médicos se animan a punzar, excepto que exista una clara contraindicación, o haya sido un cuadro muy tórpido en la evolución, pero si no, en la mayoría de los casos los médicos punzan y empíricamente inician un esquema de tratamiento. Fuera de las meningitis a líquido claro o meningitis bacterianas, uno también puede tener meningitis crónica. Las meningitis crónicas son más lentas y tórpidas en la evolución, representan aproximadamente un 8% de los casos, sin embargo, son los que tienen una más alta mortalidad, porque al tener un curso tan fluctuante, tan lento en la evolución, son también tardíamente reconocidas. La evaluación generalmente es extensa, porque a veces uno punza, encuentra de que tiene un líquido, que tiene células aumentadas, proteínas aumentadas, los tratás empíricamente, no responden, y entonces muchas veces tenés que llegar a una biopsia para ver si esa biopsia de meninge te muestra o no el patógeno o puede explicar la etiología. Generalmente, digamos, puede pasar también de que las meningitis crónicas, al tener un curso más lento, tórpido, no tengan un carácter infeccioso. Y esto es lo que yo les decía. Uno empíricamente trata, pero los cultivos vienen negativos, las PCR son negativas. ¿Qué hago? ¿Le saco el antibiótico o completo? Bueno, muchas veces los infectólogos dicen, completemos el esquema para no quedarnos cortos. Completamos el esquema, pero lo que vemos es que sigue teniendo realce de las leptomeninges o paquimeninges, y el paciente persiste con la cefalea, persiste el líquido patológico cada vez que punzamos. Bueno, son cuadros difíciles y tórpidos, como le digo, de manejar. Hoy lo que se sabe es que muchas de estas meningitis, fuera de la índole bacteriana que uno debería descartar, un hongo TBC, muchas también pueden tener un componente inflamatorio, y la enfermedad por IgG4, que es una enfermedad inmunomediada, puede explicar gran parte de las meningitis crónicas que hemos visto a lo largo de nuestra carrera. Así que IgG4, en el caso de una meningitis crónica, también aparece como una etiología que hoy en día deberíamos pensar y descartar. Como les había dicho, si yo pienso que es algo infeccioso, debo sí o sí cultivar ese líquido para gérmenes atípicos, en este caso TBC y criptococos, ¿sí? Y si no fuera algo infeccioso, pensar en causas inmunomediadas, una sarcoidosis o la enfermedad por IgG4, ¿sí? La biopsia puede ser reservada para aquellos casos que tienen una evolución larga, tórpida en el tiempo, en el cual el paciente continúa deteriorando y no tengo un claro diagnóstico. También es importante saber que a veces puedo biopsiar y la biopsia me puede venir inespecífica, ¿no? Que también es un gran problema porque no nos ayuda a resolver en nada el problema. Como les decía... Perdón, una consulta. ¿A vos cuando haces una biopsia de meninges te conviene más ir y hacerle tipo craneotomía, o la vas a buscar más cerca de la médula, digamos, en la espalda? O sea, ¿qué te conviene? Porque encima, si vos me decís, puede no ser tan específica, sí, no le vas a ir a abrir la cabeza al Pepe, digamos. No, yo en lo largo de mi carrera he tenido dos pacientes solos con indicación de biopsia, pero porque ya lo habíamos dado vuelta por todos lados, habíamos estudiado, habíamos repetido un montón de veces el colágenograma, las PCR, los cultivos, tratamiento empírico, y nada resolvía el cuadro. Y fue un caso complejo, tuvimos que ahí decidiendo de hacer la biopsia. Después de haber hecho la biopsia, que es una pequeña incisión, no es que tengo que sacar gran parte de la calota craneana, es una pequeña incisión, lo hacen muy bien nuestros neurocirujanos. La biopsia nos vino inespecífica, y la verdad que son los casos en donde vos decís, wow, hice un montón de cosas y me terminó viniendo inespecífica, pero bueno, es la manera. A veces también depende en qué lugar fuiste y biopsiaste. Siempre hay que tener en cuenta en la resonancia que ya les voy a mostrar, la zona que más realce. Por supuesto que si realza toda la paquimeninge, bueno, buscar la zona más convexa del cráneo, donde tengas menos posibilidad de que se complique o sangre. Entonces, bueno,
Generalmente es una pequeña incisión, pero hay que hacer un agujerito, eso lo hace obviamente el neurocirujano, pero sí, en muchos casos, aunque a veces uno crea que puede venir inespecífico, o tenga la experiencia de que le vino inespecífico en 2 o 3 veces que las hizo, hay que hacerlo. En muchos de los casos, a veces hay que poner en la balanza el riesgo y el beneficio. Como les decía, tratamiento empírico, salvo que yo sospeche que claramente esto es TBC, bueno, inicio el tratamiento con TBC, pero si también tengo sospecha que esto no es de índole infecciosa, bueno, iniciaré tratamiento en algunos casos con corticoides, pero para poder iniciar el tratamiento con corticoides sospechando algo inmunomediado o inflamatorio, debo sí o sí tener descartado TBC o criptococos, desafortunadamente. Y como les decía, uno trata de biopsiar en la zona en donde más ve el realce. En este caso es un realce generalizado, y si tuviera que tomar una muestra, la haría entrando por esta parte, la parte más convexa, ¿sí? Se dirige bien, incluso se delimita con un marco, donde es la zona que van a ir y punzar los neurocirujanos, pero es una pequeña incisión, como el agujerito de una craniotomía cuando se drena un hematoma. Pero bueno, es un procedimiento que hay que programarlo y que puede tener complicaciones porque se puede sobreinfectar también, lamentablemente. Bueno, saliendo de los cuadros de meningitis crónica, tenemos después las meningitis posquirúrgicas. Obviamente para sospechar una meningitis posquirúrgica es que tengo que tener el antecedente del paciente que se operó. Por supuesto que también es necesario que uno siempre tenga en cuenta si el tipo de si la cirugía fue una cirugía limpia, es decir, una cirugía programada, o fue una cirugía, por ejemplo, limpia contaminada, que por más que yo haya tomado todos los recaudos, es un paciente que tuvo un trauma de cráneo, ya una lesión en el cuero cabelludo, entonces por más que yo desinfecte la zona previo a, por ejemplo, a drenar un hematoma, esta herida ya está contaminada previamente. Como el paciente muchas veces está sedado, porque esto puede pasar, de que un paciente tiene un politrauma, entra a la unidad de terapia intensiva después de que drenaron el hematoma, y entonces está ventilado, monitoreado en terapia intensiva, muchas veces el paciente, no, en la mayoría de los casos, no se va a quejar de que tiene cefalea ni que le duele el cuello. Y entonces, aproximarnos con el seguimiento de la curva térmica o seguir la evolución de la herida, si está flogótica, si está tirante, por ejemplo, bueno, son todas indicaciones que nos pueden dar o hacer sospechar de que hay un compromiso infeccioso, o simplemente el deterioro, la persistencia del deterioro del sensorio, debería hacernos sospechar de que podemos estar frente a una meningitis posquirúrgica. Comienzo insidioso, signos clínicos, como le decía, son muchas veces equívocos, porque el paciente está sedado, entonces es necesario aproximarnos con otros indicadores clínicos de que podemos estar frente a esta situación. Los factores de riesgo, como les había dicho, es focos contiguos de infección, o una cirugía de urgencia en el caso de un politrauma, un paciente que ya entra casi comatoso cuando llega al hospital, la presencia de drenaje de líquido cefalorraquídeo, una fístula de líquido cefalorraquídeo, la necesidad de reoperar siempre aumenta las posibilidades de una meningitis posquirúrgica. Y por lo tanto, al producirse también dentro de un ámbito hospitalario, la cepa ya cambia. Y acá lo que predominan son los estafilos áureos, estafilocoagulasa negativa y bacilos gram negativos. Es importante esto tenerlo en cuenta también. Por lo tanto, el tratamiento ya no es tanto pensando como en la comunidad ceftriaxona, ampicilina, no, acá es banco, barra colistin, barra meropenem en muchos casos, ¿sí? Ese es el tratamiento empírico. Saliendo entonces de las meningitis, tanto agudas y crónicas, uno puede también siempre sospechar de que esto está frente a una encefalitis, dependiendo también si hay compromiso o no del sensorio. Esto siempre tengo que ir y buscarlo, compromiso del estado de conciencia. A veces a las encefalitis pueden sumarse también las crisis convulsivas, que pueden ser focales o generalizadas, y pueden ser la forma de debut del cuadro. También, para tener en mente cómo las clasifico y eventualmente cómo las trataré, debo pensar si esto tiene una etiología infecciosa, a la cabeza los virus, o si es no infecciosa, y pensar entonces en causas inmunomediadas o causas neoplásicas barra paraneoplásicas. Y dependiendo también de la evolución,
tiene menos de 4 semanas, tiene más de 4 semanas, me ayuda a poder también pensar el patógeno. Si hablo de virus, debería pensar siempre en etiologías herpéticas, pero también en alguna situación, y dependiendo del contexto en donde se encontraba el paciente, pensar en aquellas que son transmitidas por artrópodos, ¿sí? Acá nosotros, por ejemplo, hemos tenido encefalitis de San Luis, encefalitis del Nilo no hemos tenido, estas son predominantes de las zonas en donde se describen, ¿sí? San Luis sí, de la encefalitis equina, bueno, son parte, digamos, de las encefalitis que uno puede tener. Sin embargo, no todas tienen un tratamiento específico, entonces cuando yo sospecho que puede haber una encefalitis, y si pienso que el herpes es la causa número 1, debo entonces también no solamente ir y pedir una PCR para buscar herpes virus en el líquido cefalorraquídeo, sino que también debería pensar que este paciente, hasta que yo tengo la PCR, requiere un tratamiento empírico con aciclovir. El tratamiento, como les decía, entonces es con aciclovir. Yo puedo tener el líquido patológico, puedo apoyarme después en los cambios del líquido, en la PCR que va a venir positiva, pero también puedo apoyarme en los estudios de neuroimágenes. El herpes virus, tiene predilección por la región temporal y la región de la ínsula, entonces los pacientes, además de tener cefalea, de tener un cuadro de fiebre, alteración del sensorio que puede fluctuar, pueden agregar cambios conductuales, crisis comiciales por la localización predilecta que tiene el herpes virus en el líquido cefalorraquídeo. La PCR tiene una alta sensibilidad y especificidad, como habíamos visto en las diapositivas anteriores. Y el tratamiento, cuando yo sospecho de que esto es un herpes, es aciclovir. Y la dosis es 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas. Esa es la dosis. Si después tengo que hacer algún ajuste o no, porque tiene falla renal el paciente previamente, bueno, se discute con el infectólogo, pero la dosis es 10 miligramos kilos cada 8 horas. Y esta es la dosis empírica, ¿sí? Yo no puedo estar vacilando si coloco o no coloco, me parece que es una... No, colócale. Como mucho después la PCR te dirá, es negativo y estás completamente habilitado a sacar el aciclovir. Como les había dicho, el herpes tiene una predilección, ¿sí? Por determinadas áreas del cerebro. La resonancia puede ser útil cuando estamos todavía esperando la PCR, pero frente a un cuadro clínico de deterioro del sensorio, cambios conductuales, crisis comiciana, un líquido patológico, bueno, la resonancia, como les decía, puede ayudar. Esta es la predilección típica, corteza del lóbulo temporal, con la región de la ínsula, y entonces explica que los pacientes tengan variadas alteraciones, cambios conductuales, cambios en la esfera, digamos, mental, y muchas veces tengan crisis. Estos pacientes pueden debutar exclusivamente con crisis como parte del inicio del cuadro. Acá, por ejemplo, también, bien, mucha predilección por la ínsula, y esto explica que los pacientes a veces estén fluctuando, como les decía, en los cambios conductuales que tienen. Saliendo de las encefalitis, que habíamos hablado, a la cabeza siempre tengo que pensar y descartar herpes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, los abscesos pueden ser también una forma de presentación de las infecciones en el sistema nervioso central. Esta es una masa ocupante, como toda masa ocupante, genera, digamos, efecto sobre las estructuras circundantes, y entonces el paciente, además de tener fiebre, además de tener cefalea, puede tener signos focales, dependiendo de dónde se localiza esta masa ocupante, ¿sí? Siempre es necesario ir y buscar un foco infeccioso adyacente o asociado. El paciente puede tener una sinusitis, una severa sinusitis, puede haber tenido mastoiditis, puede haber tenido una lesión del conducto auditivo y eso favorecer, digamos, la llegada de los patógenos, puede haber tenido una herida contusa o una herida penetrante que explique, digamos, una lesión en el cuero cabelludo y una lesión en el hueso, y también eso explique la llegada de los patógenos al sistema nervioso central. Entre los agentes, el estreptococo es el más frecuente, no obstante, además de pensar en el estreptococo, uno debería pensar en gérmenes anaerobios y gérmenes gram negativos. Sobre todo anaerobio, gram negativo, por la proximidad con las estructuras que, como les decía, senos paranasales, la cavidad bucal, las mastoides, ¿sí? Entonces, acá el tratamiento es pensar en varios patógenos, y por lo tanto el esquema que uno va a ofrecer al paciente es un esquema amplio, hasta que tiene también
una muestra de ese cultivo y puede dirigir básicamente el tratamiento. Típicamente por resonancia magnética uno va a encontrar una lesión que ocupa espacio, que tiene necrosis en el centro y ya la vamos a ver en la resonancia, que puede tener este realce en forma de anillo, este anillo puede ser completo o incompleto en las secuencias con contraste, pero además circundante a la lesión encuentra edema. Esto claramente es una lesión que ocupa espacio, ¿sí? Fíjense que se desplaza la línea media, se colapsa el asta del ventrículo, esto genera edema circundante, es hipointenso en la región del centro, lo que habla, digamos, de que acá el contenido es mixto, probablemente, digamos, hay material purulento con necrosis, ¿sí? Esto que vemos acá negrito es el material, probablemente el centro de necrosis. Y la forma en anillo incompleto, pues no necesariamente tiene que ser un anillo cerrado, a veces puede ser el anillo parcialmente, que se forma parcialmente y eso no descarta de que sea un absceso, pero lo más típico es que haga esta forma, así que cierre todo el anillo, pero siempre generando, como les decía, esta lesión que ocupa un espacio y genera efecto de masa o comprime o desplaza las estructuras circundantes. Y todo lo que vemos acá como más oscuro es el edema vasogénico que se forma alrededor de la lesión. Esta otra lesión ocupante, bien clarito y el anillo, fíjense, con el centro hipointenso, que es la zona de necrosis. Fuera de pensar en las infecciones en pacientes competentes, también siempre hay un capítulo interesante dentro de las infecciones, que son aquellas... Sí. Una consulta, no me queda bien claro cómo sospechás un absceso, Sí, porque vos en el meningismo y en eso tenés como la triada y eso. Sí. ¿Y acá cómo haces? Y te puede llegar un paciente que se queja que tiene cefalea y tiene fiebre. Y lo ideal, yo creo que también eso les expliqué en la clase de semio. Y sí, tengo la cefalea, tengo fiebre, puedo encontrar meningismo. ¿Lo punzo o no lo punzo? Sí, lo punzo. Lo punzás con o sin tomografía. Y en la mayoría de los casos hoy en día tenemos una tomografía que podemos realizar antes de la punción lumbar. Si ya encontrás una imagen que genera efecto de masa, que desplaza línea media, bueno, probablemente hay que pensar, claro, o si el paciente viene con cefalea, viene con fiebre, pero vos en el examen le encontrás que tiene leve debilidad o debilidad en el brazo y en la pierna del lado derecho. Sí o sí estás obligado a tener que tener una imagen, porque además de la cefalea y la fiebre que se está formando o queriendo formar un síndrome meningio o encefalítico si tiene el paciente algún grado de alteración de la conciencia, tenés también signos focales. Y esos signos focales te tienen que obligar, hasta que se demuestre lo contrario, a descartar que tiene una lesión ocupante. Esta es la facilidad que vos tenés en el caso de los abscesos. Vos vas a hacer seguro una imagen antes de punzarlo. Y entonces, antes de diagnosticar si tiene una encefalitis asociada o una meningitis asociada al absceso, seguro vos ya tenés la imagen ocupante porque tuviste una tomografía. ¿Se entiende? Ah, perfecto. Y una pregunta más. En los ancianos, por ejemplo, que dijimos que pueden no tener fiebre y eso, si vienen así como con debilidad de un lado, vas a sospechar, supongo, más un ACV que un... Exacto, exactamente. ¿No? Los ancianos son por ahí muy complejos porque dependiendo de la edad, de si tiene o no deterioro cognitivo previo el paciente, cuánto te colabore, con quién vive y si se dio cuenta o no de lo que le iba pasando, puedes tener a alguien que viene confuso solamente, que está somnoliento y tiene una línea de fiebre. Y ese paciente sí o sí, como vos decís, yo lo primero que tengo que descartar, sí, puede estar infectado, puede tener una infección urinaria, puede tener una infección en el sistema nervioso central, puede estar hiponatrémico, pero también tengo que descartar una ACV. Y entonces, en paralelo a que lo revisas, haces la analítica de sangre, tomás los cultivos, vas y haces una neuroimagen, sí o sí. ¿Se entiende? Hoy en día, chicos, excepto que ustedes estén en el último rincón de la Argentina, en donde no tienen posibilidades de hacer una tomografía en ese momento y tienen que derivar al paciente, no punzamos a nadie sin tener previamente una imagen del sistema nervioso. Y cuando yo digo imagen es una tomografía. Después, si vos querés, le haces una resonancia, pero una tomografía a todo paciente que tiene compromiso del sistema nervioso central hay que hacer, porque puede ser una lesión ocupante, puede ser una ACV como estaban diciendo, ¿sí? O si tiene una tomografía
normal, vos decís, bueno, deberé descartar otras causas o condiciones que me expliquen que este paciente tiene esta alteración del sensor. Fuera entonces de pensar también fuera de, digamos, del contexto clínico de los pacientes competentes, hay un capítulo todo dedicado a los pacientes inmunocomprometidos, y cuando uno habla de pacientes inmunocomprometidos, no solamente hoy en día incluye a los pacientes con terapia antirretroviral, sino que también tiene que pensar en los pacientes diabéticos con mal control, los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes trasplantados, los pacientes con una quimioterapia por diferentes neoplasias, los pacientes que tienen corticoterapia a altas dosis por enfermedades inmunomediadas. Bueno, todos esos pacientes necesitan entrar dentro del capítulo de los pacientes que son inmunocomprometidos. Y cualquiera puede ser la forma de presentación de cuando hay una infección en estos pacientes. El paciente puede tener una meningitis / encefalitis, puede debutar con un absceso, ¿sí? O puede tener simplemente una encefalitis por cualquiera de los virus que generalmente pueden estar involucrados. Así que siempre también abriendo la cabeza, para esto siempre el examen físico, el estudio por imágenes, y si eventualmente estoy habilitado, una punción lumbar en donde iré a estudiar todo, bacterias, virus, PCRs para TBC, criptococo, dependiendo, como les digo, de la inmunidad del paciente. En el caso de los pacientes que hacen un síndrome meningoencefalítico, ¿sí? Bueno, pensaré en los que atacan o afectan a los pacientes competentes, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Pero acá también el Staphylo aureus puede ser el único patógeno involucrado, la TBC puede ser el único patógeno involucrado, y entonces el cuadro estar solo explicado por una micobacteria. O el mismo HIV, criptococos como etiología, digamos, micótica puede estar presente, y después se van agregando otros patógenos que ya se comportan más como oportunistas, un histoplasma, un aspergillus, en los pacientes que tienen un bajo nivel de recuento de CD4 y con infección previa por toxoplasma. Toxoplasma puede dar lesiones ocupantes o dar una lesión un cuadro de meningoencefalitis como forma de presentación. En los pacientes que viven en áreas endémicas y que tienen también bajo recuento de CD4, el Trypanosoma cruzi puede ser la explicación del síndrome meningoencefalítico. Así que acá, dependiendo, como les digo, del contexto del paciente, de la inmunidad, del recuento de CD4, de las infecciones previas que haya tenido, por eso sirve acá también hacer serología para toxoplasma, buscar hacer la prueba para ver si tiene Chagas o no, es útil poder pensar, digamos, sobre frente a qué paciente estoy parado, y en función de eso ir buscando las etiologías. Pero bueno, sí o sí estoy obligada a pedir la tinta china en el líquido cefalorraquídeo para pensar si esto es un criptococo o no. La tinta china es una técnica sumamente rápida que hacen los bioquímicos, y en 5 minutos sabemos si es positiva o no, y nos permite ya empezar el tratamiento para el paciente, y un tratamiento dirigido. Si pienso en solamente encefalitis, y sí, buscaré los virus que habitualmente afectan a las personas competentes, herpes virus, un virus transmitido por artrópodos, pero también debo pensar en el mismo HIV, ¿sí? El HIV puede afectar el sistema nervioso en forma de un síndrome encefalítico como primoinfección o a medida que transcurre la enfermedad. Nosotros tuvimos un paciente con tratamiento antirretroviral, no adherente al tratamiento antirretroviral, con baja carga de CD4, y que la única explicación de su cuadro encefalítico después de haber descartado todo lo otro fue el mismo HIV. El citomegalo acá juega un papel importante, y cuando el citomegalo da un compromiso en el sistema nervioso central, no solamente afecta al encéfalo, sino que también puede afectar las raíces nerviosas, y los pacientes pueden tener cuadros símil a ciatalgia, lumbalgia, porque están afectadas las raíces o están inflamadas en el contexto de una inflamación, de una infección por citomegalo. Y el JC a la cabeza también de que debo sí o sí pedir PCR para virus JC en un paciente inmunocomprometido. Si tenemos absceso, que también puede pasar, bueno, toxoplasma no solamente da meningoencefalitis, sino que también puede dar lesiones únicas o varias lesiones como causa o como forma de presentación. Los abscesos también pueden ser parte de los pacientes inmunocomprometidos, y acá, como yo les había dicho, busquemos Chagas. Si el paciente tiene HIV, viene de una región endémica para Chagas, sospechemos que acá también el Chagas puede dar una única lesión que se denomina chagoma y ser
la forma de presentación o la forma de compromiso en el sistema nervioso central en este paciente inmunocomprometido. Pero bueno, citomégalo, vuelvo a decirles, afecta al sistema nervioso central y periférico, entonces tengo el cuadro meningoencefalitis, pero también tengo el cuadro de dolor radicular, ¿sí? El tratamiento, digamos, es dirigido básicamente al citomégalo, pero hay que asociar las dos condiciones, central y periférico. Las lesiones del citomégalo son inespecíficas en la resonancia, porque yo puedo tener estas lesiones hiperintensas acá en la corteza, del lóbulo frontal, algunas ahí en el lóbulo temporal, son completamente inespecíficas, o sea que si yo me quiero guiar solo de la resonancia, no llego a ningún lado. Para sospechar de que puedo tener un citomégalo, estoy obligado a tener en cuenta, como les decía, el contexto clínico del paciente, el estado de la inmunidad, el recuento de CD4, pero por sobre todas las cosas, chicos, no nos olvidemos las PCR y lo que tenemos que pedir en el líquido. Y bueno, esta es una resonancia de un paciente que tuvimos, como les decía, con una encefalitis por HIV, también no te orienta nada, ves un poco de atrofia, se insinúan un poco más los surcos, porque puede agregar en la evolución de la enfermedad cuadros de deterioro cognitivo, pero la verdad que no orienta mucho más. Acá lo que te orienta es conocer cuánto, como les decía, es la carga viral, los recuentos de CD4, el tipo de adherencia al tratamiento, si ya he hecho varios esquemas de antirretrovirales, porque eso habla básicamente de la resistencia que pueda tener el HIV y el alcance al sistema nervioso central. Y por último, leucoencefalopatía multifocal progresiva es una infección oportunista que aparece en pacientes inmunocomprometidos. El virus JC es un virus endémico en la Argentina, sobre todo en la zona de La Pampa, en la zona húmeda, ¿sí? En condiciones normales, cualquiera de nosotros puede tener JC y no hace clínica a lo largo de su vida, excepto que tenga alguna condición que lo inmunocompromete y entonces ahí el JC puede volver a aparecer. En el 85-90% de los casos, cuando vemos infección por JC, estamos frente a un paciente que ya evolucionó en su etapa de HIV y ya está en la etapa SIDA, ¿sí? Las lesiones son, ya las vamos a ver, bilaterales, lesiones que afectan la sustancia blanca en múltiples territorios, bien asimétricas, y bueno, el paciente habitualmente puede debutar con trastornos cognitivos, ceguera, alteración en la marcha, paresia en un brazo, ¿sí? Porque son lesiones que van apareciendo como parcheadas a lo largo de la sustancia blanca y entonces van dando una clínica completamente diferente en un paciente a otro. Lesiones, como les decía, asimétricas que afectan la sustancia blanca, ¿sí? Como parcheadas, fíjense que tiene acá en la región del lóbulo frontal derecho, pero también tiene en el lóbulo frontal izquierdo, parte en el occipital. Este fue un paciente nuestro que debutó con ceguera, con una hemianopsia, perdón, y cuando lo investigamos, bueno, hasta ahí no se conocía HIV, esto no capta el contraste, entonces hace sospechar de que esta es una lesión multifocal progresiva, y que hay que descartar sí o sí JC y estudiar el estado inmunológico del paciente, que bueno, en la mayoría de los, como les decía, en este caso se confirmó una infección por HIV. Así que bueno, chicos, espero que les haya servido, cualquier cosa, digamos, preguntan, yo les dejo la clase, después con la doctora también les voy a mandar 2 artículos que están muy lindos, que hace todo un repaso de las infecciones en pacientes competentes e inmunocomprometidos, tanto en bacterias, hongos, que está muy práctica para ustedes y creo que les puede servir a lo largo de su carrera. Así que bueno, chicos, cualquier cosa, nos estamos comunicando, espero que ahora ya enciendo la... Ahí está. Cualquier duda o inquietud estamos hablando, ¿sí? Pero...